el próximo 26 de julio se va a desarrollar la elección de la nueva mesa directiva del Congreso. Para ello vamos a conversar con el señor Eduardo Recoba, analista político, quien ya se encuentra con nosotros. ¿Qué tal, señor Recoba? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Jorge, buenos días. Gracias por la invitación. A usted más bien. Bueno, antes de un poco ahondar en el tema de, digamos, cuál debería ser la performance de la nueva mesa directiva, me gustaría tener de usted una opinión, un resumen respecto a la actuación de esta mesa directiva encabezada por la señora María del Carmen Alba en el último año, por favor. ¿Qué, digamos, cuestiones positivas, negativas o en todo caso que se puedan mejorar en una nueva gestión de la próxima titular o próximo titular del Congreso de la República? A ver, es una pregunta interesante porque nos lleva a reflexionar en torno a la capacidad que ha tenido esta legislatura que ya cierra de generar espacios de institucionalidad, lo cual ha sido muy austero, de provocar espacios democráticos, lo cual ha sido también muy estéril, de provocar espacios republicanos, de republicanismo, donde efectivamente se potencien las instituciones y evidentemente todo este conjunto decante en una productividad legislativa interesante. Bueno, hemos visto que no existe ningún espacio que pueda provocarnos analizar o reflexionar en torno no solamente a institucionalidad, a democracia, a espíritu, vocación democrática, sino a productividad de leyes. Hemos visto un Congreso, digamos, regresista en función a unas propuestas, códigos, normativas, donde no hemos visto mayores avances. Y hemos sido testigos también de un Congreso que no obstante no ha sido obstruccionista porque la verdad que no ha necesitado obstruir al Ejecutivo porque el Ejecutivo se obstruye solo. Ha sido un Congreso que tampoco se ha colgado a un espíritu democrático, ¿no? Más bien todo lo contrario. Cuestiones, dimensiones positivas, Jorge, es muy difícil encontrar en esta legislatura que ya cierra el próximo 26. Esperemos que la próxima, que no creemos que sea muy distinta, tenga otro tipo de espíritu, pero vamos analizando eso en la conversación, ¿verdad? Sí, sin duda. Y precisamente sobre eso ya hay algunos nombres que han surgido en los últimos días o semanas, por lo menos, para asumir este importante cargo, ¿no? De una institución también importante como es el Congreso de la República. Uno de estos personajes es Lady Camones, de Alianza para el Progreso. Bueno, se sabía ya desde hace bastante tiempo que había una especie digamos, de acuerdo, ¿no? Para que fuera progresiva la participación, por lo menos en la presidencia del Congreso, de los integrantes de la actual mesa directiva, ¿no? En ese caso, en primer lugar, digamos, le tocó así a María del Carmen Alba y en esta nueva legislatura le tocaría, según lo que se había acordado, a Alianza para el Progreso. Pero todo se ha reconfigurado, ¿no? La salida, por ejemplo, de señora Gladys Echaíz marca también una situación que la está poniendo, digamos, en el foco de algunas agrupaciones políticas y ha recibido algunos respaldos. Todavía no se ha oficializado nada, pero bueno, ahí está. ¿Cómo ve usted este panorama? Muy fragmentado, es muy confuso. Lo único claro, en todo caso, Jorge, es que se va a tratar de una mesa directiva que probablemente, lo más probable, es que prolongue el trabajo del anterior. No solamente por el espíritu de los o las candidatas, en este caso Lady Camones, que es quizás la única candidata en firme. Gladys Echaíz está ahí más o menos evaluando la situación, y el resto de las fuerzas políticas quizás diseñando sus estrategias muy de corto plazo. Y es que ese también es el problema, Jorge, el cortoplacismo, los intereses a meses, no a años, son los que van a petardear justamente las posibilidades de contar con una mesa directiva renovada, progresista, que abra espacios democráticos, que abra espacios de consenso político que no se han logrado en los últimos 12 meses, que abra espacios republicanos y que tenga, sobre todo para el resto de este semestre, algo que esperemos se vea, ¿no? Con la esperanza que nunca se pierde,
y que ahora, sobre todo en este último semestre, espacios de favorecimiento o de apoyo hacia el tema económico. Si bien es cierto, el Congreso no tiene ninguna iniciativa de gasto, bien puede jugar en pared con el Ejecutivo para fomentar, dinamizar, acelerar el ritmo de determinadas dimensiones económicas que pueden decantar efectivamente ya no desde el Legislativo, repito, porque no tiene iniciativa de gasto, pero sí desde el Ejecutivo, que podrían decantar en un mejor entorno económico. Pero, repito, no vemos todavía de momento ese espíritu dentro de la cadena de hechos que estamos viendo, ¿no? Ahora, el año pasado, retornando un poco al tema de la mesa directiva, el partido oficialista en ese momento, con 37 integrantes en la bancada, quedó fuera de la elección o de la justa para precisamente el titularato, por lo menos integrar la mesa directiva de esta legislatura que ya está culminando. ¿Considera usted que actualmente la bancada de Perú Libre tiene alguna opción para finalmente incluirse dentro de alguna lista con las próximas elecciones del 26 de julio? Sí, sí, porque, a ver, evidentemente hace 12 meses Perú Libre vendía una imagen de partido de izquierdas o de agrupación o de grupo de izquierdas, y evidentemente esto fue truncado doctrinariamente hablando, vamos a decirlo así, pero es un término que es muy, muy forzado. Actualmente Perú Libre ha jugado en los últimos 12 meses una suerte de contradanza, ¿no? Desde el Ejecutivo, con el Legislativo, para diseñar pactos de no agresión, ¿no? O coincidencias en votaciones también, ¿no? Por ejemplo, el tema de la coincidencias en SUNEDU, votación que evidentemente de los textos escolares. registran. Ese es un comentario muy inteligente de su parte, por ejemplo, coincidencias donde la lectura de la ciudadanía, de la sociedad civil y de la academia y de los medios, ¿no? Es que han diseñado estrategias de una suerte de pactos de no agresión. Entonces, bueno, con ese antecedente, ¿por qué no pensar en una mesa directiva con alguno de sus miembros que hasta hace poco han votado prácticamente en pared con Fuerza Popular, con APP, con Alianza para el Progreso, con Acción Popular? Entonces, creo que hay una capacidad de meter un poquito a esta agrupación que resultó ser extremadamente conservadora, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos la coincidencia y probablemente esa sea un poco la línea de las decisiones que se puedan tomar en el Congreso en próximas votaciones en esta próxima legislatura. La relación con el Ejecutivo de esta nueva mesa directiva, ¿cuál considera que debería ser? Bueno, ya se está hablando de una tercera moción de vacancia. Hay evidentemente una situación que involucra al presidente de la República, Pedro Castillo, con una serie de hechos que ya están en investigación, incluso por parte de la Fiscalía y comisiones en el Congreso de la República. Pero, bueno, en fin, ¿cómo debería ser esta nueva etapa, esta nueva legislatura, con esta nueva mesa directiva en relación al Ejecutivo, a la Presidencia de la República? Esa es otra pregunta inteligente de parte de usted, porque eso nos lleva a dibujar el escenario ideal de un Congreso que en primer lugar debería registrar mayor potencia de leyes. Eso nos lleva a un segundo mundo ideal. La productividad en función a diseñar leyes ha sido muy baja en los últimos 12 meses, por no decir prácticamente cero. Tercero, necesitamos, a propósito de lo que usted acaba de decir, Jorge, un Congreso con mayor potencia fiscalizadora, no un Congreso que continúe perpetuando una retórica revisionista alrededor de elecciones, de vacancias, etcétera, sino un Congreso más fiscalizador, un Congreso que se enfoque, por otro lado, en temas importantes que están dentro de la agenda nacional. Protección a minorías es uno de ellos. Un Congreso que se enfoque en temas urgentes como generación. Repito, no tiene el Congreso iniciativa de gasto, pero sí puede apoyar en la generación de empleo a través de leyes, a través de normas, de códigos, de decretos que puedan ser recogidos por un ejecutivo hábil y que los pueda aplicar y que pueda acelerar el resto del año un poquito la economía, ¿verdad? Temas como la Asamblea Constituyente, temas como la bicameralidad,
Son temas importantes que se pueden debatir, desde luego. Nadie duda de que tiene que haber un diálogo y un consenso alrededor de esos tópicos, pero no urgen, de momento no urgen. En todo caso, si la bicameralidad favorece la productividad de leyes, pues bienvenido sea el asunto. Digamos que hay los discursos, por ejemplo, de temas que se ponen sobre el tapete, disculpen que lo interrumpa, por un lado el Congreso con el tema de la bicameralidad que ha quedado, digamos, en stand-by, y por otro lado el Ejecutivo con el tema de la Asamblea Constituyente. De hecho, presentaron un proyecto para un referéndum que fue desestimado en la Comisión de Constitución. O sea, de ambos lados, en realidad, hay, digamos, no hay un enfoque de temas probablemente que sean sustanciales, importantes y trascendentes para la población, para el ciudadano o ciudadana de pie, que actualmente con la crisis que vivimos, pues tiene que vérselas como pueda para seguir adelante, ¿no? Mientras que hay una clase política, lo decía Paolo Sosa en un artículo en Ojo Público, por ejemplo, ¿no? El peligro actual no es, por ejemplo, de la polarización de las agrupaciones políticas, o sea, de la clase política, sino de la distancia de la clase política que tiene con la ciudadanía, que están entrampados, y eso es evidente, en una serie de peleas, y esto hace que se marque una distancia que puede preocupar porque podría de alguna manera dejar de creer en la democracia, en las instituciones y generar otros espacios. A ver, la distancia ya es evidente. O sea, si vemos la curva de aprobación y desaprobación, para decirlo en términos técnicos, estadísticos, perdone usted, Jorge, voy a ser un poquito técnico. Esa distancia a la que usted se refiere se ve en temas estadísticos. Tenemos unas curvas así en función de aprobación y desaprobación, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, ¿no? Curvas que van desde una media de 14 hasta 70, 80 de aprobación y desaprobación respectivamente. Entonces, ese divorcio al que usted se refiere, efectivamente tiene que ver con temas capitales que no se han tocado en la última legislatura. Tenemos un frente sanitario que todavía es vulnerable, tenemos un frente laboral que es recontra, digamos, lamentable y que prácticamente viene colapsando desde el empleo real. Y tenemos un frente económico que tiene que ser acelerado. Entonces, usted me preguntaba, ¿cuál es el Congreso ideal? El Congreso ideal es el Congreso institucional, democrático, republicano, con mínimos conocimientos humanísticos, históricos, para evitar, pues, clasismos, comentarios de blancos e indios. Con un Congreso, necesitamos un Congreso que tenga mínimos conocimientos en economía para evitar el colapso de los fondos de pensiones o para evitar exoneraciones tributarias que en estos momentos no nos vienen bien. A propósito de lo que usted ha mencionado, por ejemplo, se hablaba en este último debate para el retorno de la bicameralidad, de la reelección, ¿no?, de los parlamentarios, para precisamente ayudar un poco a lo que usted señala, más experiencia, de hecho, para poder desarrollar mejores leyes, para poder conocer los procesos propiamente parlamentarios. ¿Usted considera que esto podría ayudar o no? Sí, los filtros son necesarios, evidentemente. Los filtros en función a capacidades cognitivas mínimas son necesarios. Los filtros en función a capacidades académicas mínimas son extremadamente urgentes. No puede ser que dentro de este juego de la mesa directiva, como un paréntesis, solamente como un paréntesis, tengamos que estar obligados las y los peruanos a escuchar temas donde Dios castiga a los peruanos o a través de determinados eventos naturales. No tenemos que escuchar esas narrativas en un Estado republicano, en un Estado del siglo XXI, ¿verdad? Entonces sí, yo estoy de acuerdo que tienen que haber filtros. Los filtros ya se caen de Maduro al momento de elegir a legisladores y legisladoras, ¿verdad? Sí, pues, y es importante ahí, sin duda, también la responsabilidad que les toca a los partidos políticos, de a quienes finalmente integra a sus filas y sobre todo propone para candidaturas en próximas elecciones. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, señor Recoba, y que tenga buenos días. Muy amable. Igualmente, muchas gracias, Jorge. Hasta luego. Listo. Gracias. Eduardo